continuación va a disertar el profesor Rafael Beltramino de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. El título de su ponencia es Encuentros y desencuentros entre religión y ciencia. Gran afición del profesor Pontón. Bueno, gracias. Gracias, Alan. Sí, la verdad es que en homenaje a Pontón he elegido un tema pontoniano casi típico. A mí también me gusta por eso, no hay tampoco ninguna obligación. Bueno, como todos los que lo conocieron saben, pocos temas eran ajenos a la curiosidad intelectual de Rogelio, pero quiero concentrarme en un punto que me parece de especial relevancia, y es la relación casi siempre conflictiva, o falta de la misma, entre religión y ciencia, o mejor, entre científicos y religiones organizadas. Me parece importante aclarar que los conflictos graves que han existido han sido siempre entre las religiones organizadas, institucionales y algunos científicos. En general, cualquier religión organizada se basa en alguna clase de revelación divina, hecha a algún individuo o un grupo de individuos. Parece, por lo tanto, inevitable el conflicto con una actividad que, si bien tiene como norte o como ideal regulativo que guía su búsqueda interminable de la verdad, nunca presume de haberla alcanzado de manera definitiva. Al respecto, también es bueno aclarar que la revelación divina tampoco ha terminado, por lo menos para el cristianismo, es decir, tampoco es definitiva. Pero permítaseme también aclarar que los conflictos han ocurrido no solo con científicos, sino con disidentes en general, y que esos conflictos son debidos a los peligrosos acercamientos del pensamiento religioso al poder terrenal. En general, cualquier pensamiento religioso deviene rápidamente en autoritario si se acerca al poder temporal. La historia parece mostrar claramente ese sesgo, por ejemplo, en las más diversas formas del cristianismo. Aunque también es necesario aclarar que el pensamiento occidental, en la tradición judeo-cristiana, ha al menos preservado nuestra civilización de los despotismos orientales, ya que los monarcas terrenales en Occidente se declararon reyes por gracia divina, pero ninguno, como en Oriente, se declaró Dios encarnado. Es decir, siempre tuvieron que admitir la existencia de una autoridad por sobre ellos, lo que es un elemento vital en la limitación del poder. Era inevitable que, ante una iglesia con poder temporal, los científicos no pudiesen libremente cuestionar los artículos de fe, cosa que raramente hacían, ni sus consecuencias temporales, cosa que hacían mucho más frecuentemente. En uno de los primeros y más interesantes ámbitos en que este conflicto se plantea es en la hermenéutica bíblica, es decir, en la interpretación de los textos sagrados del cristianismo. Rogelio siempre hacía hincapié en este punto, y en cómo la exégesis bíblica fue evolucionando y encontrando respuestas que remarcaban la compatibilidad con los descubrimientos científicos a medida que se producía el avance de los mismos. Tenemos el último caso con el Big Bang, como ustedes hace poco han leído en los diarios. Está claro entonces que una interpretación literal del texto sagrado, o de cualquier texto sagrado, es absolutamente contraria a los más elementales descubrimientos de la ciencia. Pero también una interpretación literal implicaría una rigidez inadmisible en los propios textos sagrados, ya que desconocería desde el punto de vista religioso su carácter de mensaje, no solo para las pasadas generaciones humanas, sino también para las actuales y para las futuras. Me parece además importante resaltar que los problemas con las religiones organizadas cercanas al poder no han sido de ninguna manera los únicos problemas que se han interpuesto en el desarrollo científico. Afirmar lo contrario es desconocer la historia de la ciencia. En general, el desarrollo del conocimiento científico siempre ha molestado al poder, cuando no podía dominarlo y encauzarlo de acuerdo a sus intereses. Pero por otra parte, en el secularizado siglo XX occidental, no han sido las religiones las principales fuentes de dogmas que se han enfrentado al desarrollo científico, sino totalitarismos más o menos explícitamente ateos o panteístas, y especialmente en la segunda mitad del siglo pasado, posturas consideradas socialmente respetables sobre temas sensibles, como género, preferencias sexuales, origen étnico e incluso capacidades intelectuales y físicas. No podía ser de otro modo, siendo la ciencia una actividad que inevitablemente se desarrolla en una comunidad, y que esa comunidad está inevitablemente también incluida en el seno de una comunidad mayor, ya que la ciencia individual es una creación absolutamente falsa del romanticismo en la historia de la ciencia. Es inevitable que tenga entonces relaciones con la comunidad de su época, la comunidad científica, y que esas relaciones no siempre sean pacíficas.
Es por esa secularización que he mencionado anteriormente, por la que creo que la religión en los países occidentales ha dejado de ser una fuente de conflictos institucionales con la ciencia. Y por lo que la discusión debe referirse en la actualidad a los conflictos internos y personales que en su fuero íntimo puedan o no abrigar los científicos individuales. Y ahí es donde veo el acierto fundamental de Rogelio, al que debo decir, en primera instancia, discutir su larga y detallada casuística individual de científicos con creencias religiosas. Pero una vez señalada esta fuente institucional histórica de conflictos, que, repito, está fundamentalmente dada por el acercamiento de una iglesia determinada al poder temporal, voy a dedicarme a un punto tal vez menos transitado, y es la existencia y es la inexistencia de conflicto alguno entre un sentido trascendente de la vida, llamémoslo religiosidad, y la tarea científica. La tarea científica requiere inevitablemente de compromisos metafísicos previos a la misma. Alguien como Mario Bunge, que no podríamos sospecharlo de religioso, dice bien, es un contexto que requiere de un contexto filosófico. A menudo se ha negado esta postura con mayor o menor énfasis, pero de las críticas al positivismo lógico quedan pocos autores que la nieguen. Dicho contexto filosófico marcado por Bunge tiene tres aspectos fundamentales, uno ontológico, uno nociológico y uno ético. El primero radica en la creencia de que el mundo exterior existe y que no es una creación de nuestra imaginación. El segundo implica que es cognoscible, sino en todo y perfectamente, aunque sea en parte e imperfectamente, a los tumbos, casi tanteando en la oscuridad de nuestra ignorancia y nuestras limitaciones. El tercero significa que es una actividad que tiene como ideal regulativo, al menos, la búsqueda de la verdad. Pero esto puede, y de hecho ha sido interpretado así por científicos tan eminentes como Galileo, cuando intentar estudiar la obra de un Dios creador. La metáfora de Galileo sigue siendo interesante. El mundo sigue siendo un libro escrito por Dios con caracteres matemáticos. Esta es para mí la coincidencia fundamental entre la actividad científica, la actitud científica y la actitud religiosa. Esa presuposición de la existencia de algo externo a investigar y conocer. Se me podrá objetar que de ninguna manera esa es una interpretación necesaria, es decir, la única interpretación posible. Y por supuesto es así. Mi punto es que no es una interpretación imposible, ni mucho menos depende de una concepción metafísica previa a la ciencia, a cualquier ciencia. Tal vez la mejor síntesis es la que hizo el hoy Papa Emérito Benedicto XVI, en su célebre discurso en el Encuentro por la Paz en Asís, en 2011. Luego de reconocer explícitamente que en nombre de la fe cristiana y de otras religiones, el encuentro de Asís es un encuentro interreligioso. Se ha recurrido a la violencia y de declarar que este, por supuesto, es un uso abusivo de la religión, que desvirtúa su propia naturaleza, luego de condenar el ateísmo, tanto el impuesto desde el Estado como el generado por la adoración del tener y del poder. Benedicto hace una distinción luminosa, la de los peregrinos o buscadores de la verdad. Ese carácter de buscadores de la verdad, Benedicto lo encuentra también en su texto sobre la infancia de Jesús en los Reyes Magos, en donde también aparece esa búsqueda de la verdad científica, porque eran astrónomos, asombrados por una alteración en el cielo, y extracientífica porque los astrónomos buscaban un salvador. Ese mismo carácter de buscador de la verdad, Benedicto lo encontró y lo proclamó nada más y nada menos que con Martín Lutero. Ese es ese carácter de buscador de la verdad que se puede ver inclusive en los debates famosos entre algunos sobre la existencia o no de Dios en general, ¿no? Pero que a Rogelio siempre le gustaba analizar y difundir, lo pueden leer en sus libros, como el de Weinberg con Pollinghorne o el de Richard Dawkins con Francis Collins. De este último tomo una muestra que refleja exactamente lo que Benedicto quiso decir. Es cuando Dawkins, ateo proclamado, etcétera, etcétera, ¿no? Refiriéndose a la ignorancia humana, dice textualmente: podría haber algo increíblemente grande e incomprensible que está más allá de nuestro entendimiento, a lo que Collins acota impecablemente: eso es Dios. O en otro especialmente conmovedor, sobre el que conversamos muchas veces con Rogelio, pero sobre el que creo nunca escribió, y al que me referiré entonces ahora brevemente. Son las discusiones que hubo en varias ocasiones entre Alfred Ayer y Frederick Copleston. Alfred Ayer fue un filósofo, pero como principal exponente del positivismo lógico en el mundo anglosajón, podemos considerarlo, si no un científico,
al menos un participante de la tradición filosófica cercana a la ciencia. Por oposición a la tradición humanística en filosofía, digamos que se piensa alejada de la actividad científica. Perdón. Copleston, por su parte, un sacerdote jesuita, autor de una célebre y monumental historia de la filosofía. El plural del artículo se debe a que fueron varias de esas discusiones públicas, por radio y por televisión, de acuerdo a la época, ¿no? Las primeras sesiones de la discusión radiofónica por la BBC, en 1949, fueron con Bertrand Russell, Copleston y Russell, ¿no? Ahí sí sobre la existencia de Dios. Antes que Copleston confiesa haberse sentido absolutamente intimidado, como ante un monumento nacional. Luego se produjeron las discusiones con Ayer, que versaron especialmente sobre el tema del positivismo lógico y de la necesidad o no de la metafísica. Pero unos años después, ya por televisión, la BBC ya había pasado a hacer televisión también, se volvió a invitar a Ayer y a Copleston a discutir sobre religión esta vez. Cuando Copleston, que ya era amigo de Ayer, le sugirió que tal vez otro tema sería mejor, la respuesta de Ayer fue memorable, cito textual. If we not discuss religion, si no discutimos sobre religión, I don't know what we are going to differ about. No sé en qué vamos a estar en desacuerdo. Esto hay una anécdota deliciosa que hay que contar, pero no la he puesto aquí porque no corresponde. Pero era el mediodía, la conferencia, la supuesta grabación. Ellos esperaban que querían de comer. Y demoraban la comida y empezaron a servir whiskies. Tomaron 4 whiskies cada uno. Y cuando llegó le dijimos, bueno, vamos a grabar ahora. Y bueno, así salió. Un mes después los invitan a comer, a ver el video, para ver cómo antes de pasarlo al aire. Y Copleston dice, yo estaba absolutamente aterrorizado, dice, ¿por qué habré dicho? Dice, yo estaba, dice, pero con una sonrisa permanente así, dice, bueno, en fin, pero ahí salió el debate que estamos discutiendo. Pero estas cosas son divertidas, bueno. Bueno, para Ayer entonces la discusión, por supuesto, era similar. La expresión Dios existe era un sinsentido, como su negación, por supuesto, también lo era. Como en 1949, Copleston argumenta a favor de la metafísica, afirmando que no todas las cuestiones son susceptibles de ser resueltas empíricamente. Esa es la vieja discusión con el positivismo lógico, ya saldada, como dice bien Copleston en sus memorias. Modernamente, como el propio Copleston ha reconocido en sus memorias, el tema ya perdió vigencia junto con el positivismo lógico. Sin embargo, es interesante leer en las memorias del propio Copleston cómo se desarrolló esta amistad durante muchos años, hasta su notable final. En 1988, Ayer, hospitalizado por una neumonía, se ahogó por un pedazo de pescado que había llevado creo que un amigo, etcétera, le llevó un salmón o algo así, dicen. Estuvo 4 minutos clínicamente muerto, lo que reveló sobre su vivencia generó más polémica, especialmente porque su médico algún tiempo después agregó más declaraciones sobre este punto. A quien le guste, dedíquese a eso, pero realmente lo que explica Ayer bueno, es muy complicado. Y si tiene alguna presencia divina o no, el médico dice que sí, bueno, en fin, no es lo que dice Ayer. Pero bueno, no vamos a tratar ese punto acá. Lo que sí es indiscutiblemente cierto, y esto es lo único que me preocupa acá, es que Ayer se acercó más a Copleston, eso sí es cierto. Digamos, visitándose más frecuentemente. Ahora, conclusiones. Creo entonces que debe incluirse a la mayoría de los científicos no creyentes en esa categoría de buscadores o peregrinos de la verdad. Porque hacen preguntas y porque buscan al verdadero Dios a través de su revelación más maravillosa que es la naturaleza. Ese Dios que a veces está oculto por las instituciones religiosas y por los ritos. Y si no logran encontrarlo, y esto es de Benedicto XVI, también textual, también depende de la imagen reducida o deformada del Dios que tenemos los creyentes, que se traduce en un testimonio imperfecto y poco convincente. En el pasado han habido, como dije, choques históricamente muy conocidos entre científicos individuales y religiones organizadas. Pero dichos choques se han debido a la cercanía de esas religiones con el poder terrenal. No lo quise poner para agregar, pero Mises lo dice textualmente también, que la verdad es que las religiones suelen ser grandes defensoras de la verdad, excepto cuando llegan al poder, o cuando se acercan al poder, lo que tienen, a mi juicio, claramente razón. No creo entonces que este sea un problema de la actualidad de Occidente. Este es el punto que quiero dejar más claro.
en donde me parece que desde el siglo XX y en el siglo XXI, los dogmatismos peligrosos para la actividad científica no vienen ya de las religiones organizadas. No hay ya inquisiciones para nuestros modernos Galileos. Las inquisiciones son de otro orden. Por la simple razón de que la secularización, que a partir del siglo XIX han experimentado más tarde o más temprano todos los países occidentales. Bueno, termino este breve escrito entonces, esperando que no le hubiese disgustado tanto, usando la expresión de Hayek para con Friedrich Visser, a mi venerado maestro, a my revered teacher Rogelio Pontón. Gracias.